Bueno, pues continuamos en estas primeras jornadas solidarias de parapsicología. Lo hemos hecho empezando con Juanjo Sánchez Oro y ahora lo hacemos con Ana María Vázquez Oens. Bueno, Ana María es una auténtica fenómeno. Yo la he visto en varias... ¿No funciona esto? Ahora. Bueno, no sé si fantasma o no, yo en este caso utilizo lo de la adivinación para saber, sin haber visto la ponencia, que va a estar muy bien. Bueno, pues Ana María Vázquez Oens tiene un amplio currículum. Ella es profesora de Historia Antigua y escritora, colaboradora en programas de contenido educativo difundidos por radio y televisión y de conferencias de Historia Antigua. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid antes de convertirse en profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la UNED, de la Universidad a Distancia. Especialista en religión y magia en el mundo antiguo, acumula infinidad de artículos en revistas académicas nacionales e internacionales, varios libros de divulgación histórica, manuales universitarios y ensayos de investigación. También varias novelas históricas. Entre sus trabajos más recientes y controvertidos destacan Las golondrinas de Tartesos, editado por Editorial Almuzara, donde cuestiona los orígenes históricos de la escritura situándolos en el sur peninsular, y bueno, pues algunas monografías relativas al contenido de su charla en estas jornadas pueden ser Diccionario de Magia en el Mundo Antiguo, editado por Hyderabad, escrito además en coautoría con Óscar Muñoz Martín, o Arcana Mágica de la UNED. Así que bueno, quiero pedir un fortísimo aplauso para Ana María Vázquez Oens, que, como decía, va a hablarnos de adivinación y fantasmas en el mundo antiguo. Muchas gracias. Bueno, saludo a quienes me están escuchando, a los que me han invitado a participar, como David y Juanjo Sánchez Oro, y a los alumnos también que han venido a escucharme, que se nota que no se cansan de mis clases, que la verdad nos lo pasamos muy bien en lo que son las tutorías de Historia Antigua, y muy pocas veces tengo la oportunidad de hablar del tema que nos ocupa en estas jornadas, y que voy a procurar resumir en los 3/4 de hora que me dan para dejarles luego a ustedes un poquito de tiempo para lo que es el coloquio y que me puedan preguntar. Es curioso que el origen de mi interés por el estudio de la magia y los fantasmas comenzó cuando empecé a preparar mi tesis doctoral en la Universidad Complutense ya en el año 1969 o 70. Leí la tesis doctoral sobre la religión romana en España, que es la Hispania romana, en 1975, y mientras estaba preparando esta tesis doctoral iba haciendo un fichero marginal de lo que encontraba que eran cuestiones de magia de las cuales no tenía la más absoluta idea. El caso es que luego, cuando ya terminé la titularidad, ya empecé a dar clase, me reincorporé de la Complutense, donde estuve en el Departamento de Filología Latina, me incorporé al Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el profesor Blázquez, y luego a la UNED, donde entré primero como tutora y luego como profesora titular. Digamos que empecé a cuestionarme qué era todo aquello que yo iba encontrando, que son documentos arqueológicos que me evidenciaban una serie de prácticas de las que, como les digo, no tenía ninguna idea, pero que me llamaron la atención, que eran sobre todo las tabelas de Fisionum, de las que luego, si puedo, les hablaré, que son las tablillas de embrujamiento que estaban hechas con la mano izquierda, escritas al revés, como escribe Leonardo da Vinci, y que son lo que se llaman las tablillas de maldición. Ahí es por donde yo empecé a interesarme por estos temas, y sobre todo porque habían sido estudiadas por un profesor mío de la Complutense ya fallecido, que era el profesor Almagro. Las intenciones que tengo de hablarles a ustedes en este breve espacio de tiempo del que dispongo es, primero, decir y qué significa y por qué es un término tabú
hablar de fantasmas. A mí me aconsejaron que no hablase de fantasmas en mis últimos artículos, sino que utilizase el término espíritu, que es más ortodoxo. Yo dije, mira, yo es que trabajo con bibliografía inglesa y el término ghost en mi pueblo se traduce por fantasma, con lo cual yo voy a seguir hablando de fantasmas. Y también definiré lo que es un fantasma según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cómo se dividen en buenos y malos, qué fantasmas literarios se conocen. No voy a hablar de todos porque ya les digo que el tema es infinitamente amplio, de cómo se manejan las apariciones en sueños. Hay fantasmas literarios, fantasmas en arqueología, inscripciones con la fórmula es visu, que significa hago esta dedicación porque vi a esta persona o a este dios materialmente. Cómo se constata en la literatura y en la arqueología la ayuda de sendos fantasmas a sus respectivas esposas, cómo se ha utilizado los fantasmas en la manipulación política, y no me voy a referir al último fantasma conocido por todos ustedes, que es el fantasma de Chávez en forma de pajarito, que me lo ha puesto maravillosamente para empezar a hablarles ustedes de esa manipulación política de los fantasmas. Y como la única representación que conozco de un fantasma es en España, que es también muy curioso. Y luego como el fantasma de una señora, que es Cintia, es el que comienza con un tema muy recurrente que llega hasta nuestros días, como es el de la inmortalidad del amor. Con lo cual vamos a empezar con qué dice la Real Academia de la Lengua, que es un fantasma. Ven ustedes que hay 8 acepciones. La una es imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. La segunda, que es una visión quimérica como la que se da en sueños o en las figuraciones de la imaginación. La tercera es la imagen de una persona muerta, que según algunos se aparece a los vivos. Y luego ya las 4, que no merece la pena ni comentarlas, que es espantajo o persona disfrazada, que sale de noche para asustar a la gente. La persona envanecida y presuntuosa, pues decía, no quiero ser considerada una fantasma. Y la amenaza de un riesgo inminente o temor de que sobrevenga ese riesgo, es decir, el fantasma de la sequía, obviamente este año no nos amenaza. Y aquello que es inexistente o falso, por ejemplo, un pueblo fantasma o una ventana fantasma, y finalmente una población no habitada o pueblo fantasma. A mí me llama mucho la atención al estudiar los fantasmas en el mundo antiguo, en el folclore y en las culturas antiguas, que se entiende por fantasma los espíritus o en realidades esas almas descarnadas que se manifiestan entre los vivos de una forma perceptible y toman una apariencia visible, como decía Juanjo antes magníficamente, en lo que es la España del siglo XX, produciendo sonidos u olores o desplazando objetos. Es decir, esto ya lo conocemos desde las primeras manifestaciones de nuestra cultura entre los primitivos sumerios. Pero lo curioso es que yo hablo de realidades. Para mí, cuando una fuente antigua me habla de un fantasma, me habla como una realidad, y entonces para mí, y luego que me disculpen esta forma de entenderlos, para mí el fantasma es una cosa totalmente real, como era para las personas que hablaban de ellos. Es decir, yo constato lo que dicen estas personas, y si a mí un personaje del mundo antiguo me dice este fantasma lo vi, pues yo tengo que constatar que esta persona lo vio. Ahora, ¿qué es lo que vio? Eso es lo que corresponde a analizar a los especialistas, pero desde luego no a mí. Los fantasmas, repito, son buenos o malos según produzcan efectos positivos o negativos, y en realidad, por ejemplo, en el mundo griego se llamaba auroi o muertos prematuros, biasanazoi, que son los muertos de forma violenta o personas que morían antes de que se cumpliese el tiempo que tenían atribuido por el destino para morir. Es decir, un niño, teóricamente se entiende que tiene que llegar a la edad adulta. Cuando muere de niño se convierte en un auros, y cuando una mujer da luz, muere de parto, se convierte en un auros, una persona ajusticiada. Es también
lo que llama la bibliografía francesa un mort malfaisant, es decir, un muerto malhechor, un muerto malo. Los magos antiguos, las brujas, los hechiceros, entienden que esos muertos resentidos permanecen en la tumba donde está su cadáver, están sus cenizas, porque hay dos formas de enterramiento, es la incineración o la inhumación. Permanecen, por ejemplo, un niño que tenía que morir a los 50 años según su destino, muere a los 10 años, pues el mago, el brujo o la bruja tienen 30 años para aprovecharse de ese espíritu resentido que permanece en la tumba para utilizarlo para hacer maldades. Y por hecho, muchas de las tablas de decisión, las tablillas de embrujamiento, se encuentran en las tumbas porque se meten en esas sepulturas que se han utilizado para enterrar a una persona que ha muerto antes del tiempo que estaba previsto que muriese. Es decir, que si entendemos que esos muertos resentidos es una energía, vamos a entenderlos como si fuera una pila para materializarlos, se entiende que la hechicera o el brujo tiene 30 años de resentimiento o X, porque claro, tú nunca sabes cuando vas a hacer un conjuro o utilizar a estos muertos, estas pilas, no sabes qué tiempo de duración tiene. Y es muy curioso que se han encontrado tablillas de embrujamiento en manos de difuntos inhumados que las tienen en la mano. Es decir, que el hechicero lleva a cabo la maldición, la escribe en una laminita de plomo y luego tiene obviamente que ir al cementerio por la noche, siempre tiene que ser por la noche, no para que no la vean las autoridades o la policía, sino porque el tiempo de la magia siempre es la noche, abrir la mano del muerto, si no tiene cenizas, si no está quemado, claro, abrirle la mano y meterle la tablilla de maldición en la mano, porque sabe que ese muerto va a ser utilizado como una fuerza negativa para llevar a cabo esa maldición que el hechicero puede hacer. Por lo que yo pienso, cuando oigo hablar de estos ruidos de los fantasmas truculentos, de que producen pues daños o estas cosas, siempre pienso que son precisamente estos difuntos resentidos a los cuales obviamente hay que exorcizar para que dejen de molestar a los vivos. ¿Cómo se llamaban entre los romanos estos fantasmas resentidos? Pues son los lémures o las larvas. Y se entendía que los manes, hay dos clases de fantasmas, los buenos serán los manes, que son los espíritus de los antepasados, yo los llamo entre comillas los abuelitos, cada uno tiene el fantasma de su abuelito en casa. Los muertos no abandonan nunca el sitio donde han estado, todo queda impregnado de su energía vital y a esos manes se les hacen unos cultos, que son los cultos familiares en Roma, y en nuestra cultura, en nuestra civilización y en nuestra religión existe lo que se llama el Día de los Difuntos, en los que vamos a ofrecerles flores y a rezar por nuestros muertos en los cementerios. Pero en nuestra cultura y en todas las culturas que conozco desde la época prehistoria, cuando empezaron los primeros enterramientos con osos y con flores. ¿Cuál era el problema del mundo antiguo? Pues que todo muerto tiene que ser enterrado. Tiene que ser enterrado o físicamente en una tumba o tiene que ser enterrado ritualmente. Porque creían que el espíritu o el fantasma de esa persona que está sin enterrar molesta a los vivos. Necesita unos ritos funerarios que consisten en conducir ese espíritu que está desconcertado por el hecho de separarse del cuerpo hacia el más allá, que es el Hades. Tiene que ser pasado por Caronte, que es el barquero infernal, tiene que pasar la laguna Estigia y además tiene que pagar su precio al barquero, con lo cual en cadáveres, en inhumaciones antiguas, se ha constatado que se les pone a los difuntos una moneda de pequeño valor, la estige o la estipe,
se les pone en los ojos o se les pone bajo la lengua. Si uno pertenece a una familia que no tiene mucho dinero o que son un poco rácanos, el problema es que ese difunto queda 100 años antes de pasar la Laguna Estigia, porque Caronte dice que gratis no pasa nadie, y entonces ese difunto se pasa 10 años molestando a las personas de su familia por tacaños y por rácanos. Y una de las cosas que hacía con los difuntos es que, por ejemplo, cuando morían en alta mar, como los cadáveres se tiran al mar, a los romanos les aterraba viajar por el mar y les aterraba morir en alta mar, porque entonces no podían recibir los... Estos son los fantasmas que no me dejan hablar. Perdón. Y normalmente pues no recibían las honras funerarias de pasar por que se les pasase, se les tirase tierra encima y tal, y entonces pues tenían muchísimo miedo, ¿no?, de morir en alta mar. Y luego se han constatado también cosas muy curiosas, como antes de la época romana, en época prehistórica, que los enterraban boca abajo, por si querían salir se cavasen más. Me acuerdo una vez haciendo un chiste que decía, bueno, yo enterré así a mi suegra para que no salga, ¿no? Entonces también se les enterraba también con una mano cortada, para que cuando saliesen, como lo que sale es el espíritu completo, pues que el espíritu no pudiese hacer maldades porque no tenía esa mano. Y repito que se creía que existían los buenos, que eran los espíritus de los abuelitos, como yo los llamo con muchísimo cariño, que recibían un culto, y luego las larvas, que eran los fantasmas malos como nosotros los conocemos. ¿Qué es lo que se creía de estos espíritus de los muertos? Porque al estar en contacto con la Madre Tierra y con el Hades, con los dioses del más allá, Perséfone y Hades, o Plutón y Proserpina, pues que conocían el futuro, y entonces lo que se hace es preguntarles cualquier problema a los muertos. Los muertos estaban en un lugar que luego les voy a enseñar el mapa, porque existe un mapa de lo que era el Hades. Y entonces, cuando tenían un problema determinado, los héroes de por la Ilíada, la Odisea, Eneas o de Eneas, ¿cómo se llama? Odiseo y Eneas, acudían a consultar a los muertos en una forma que era, primero tenían que hacer un rito para que esas divinidades del infierno les permitiese a esos muertos salir. Es decir, los muertos se creían, las almas de los muertos, los fantasmas, estaban descarnados y necesitaban la sangre para conseguir fuerza, y entonces había que hacerles un sacrificio. Generalmente se hacía un sacrificio de un perro negro, se hacía un hoyo, y se creía que los muertos salían de su lugar de permanencia, bebían esa sangre y al revitalizarse pues podían ponerse en contacto con el héroe que los consultaba y revelarles el futuro que les pedían. Uno de ellos se ve aquí, por ejemplo, en esta representación, consultando al adivino Tiresia, que era ciego, se volvió ciego precisamente por haber visto la cópula de dos serpientes. Otras veces se dice que es la diosa Hera, que le castiga porque Tiresias se convirtió, primero era hombre, luego se convirtió en mujer y había gozado de los placeres sexuales como hombre y como mujer. Y estuvo 7 años de mujer, luego volvió a ser hombre, y en una disputa entre Hera y Zeus, pues decían quién disfrutaba más del acto sexual, y Tiresias dijo obviamente la mujer. Entonces Hera se enfadó muchísimo porque ella reveló los secretos femeninos y directamente lo dejó ciego. Es decir, que está la paradoja de que un adivino ciego
no tenía ninguna visión, él tenía visión de futuro, pero no tenía la visión real. Es un adivino típico de lo que es precisamente la literatura griega antigua. Tiresias directamente es un personaje pues muy típico de lo que es la adivinación, pero hay un personaje que luego también verán ustedes que es muy curioso, que es como los romanos, que a mí me llamó mucho la atención porque siempre se cree que las religiones antiguas anteriores al cristianismo somos los cristianos, o lo que son las religiones mistéricas, tenemos la exclusiva de la creencia en la inmortalidad, y yo siempre he defendido, precisamente estudiando el culto a la serpiente, mi primer artículo fue precisamente el culto a la serpiente en el mundo antiguo, que los romanos creían que el alma de los difuntos, al salir el Hades, el Erebo, este submundo donde se creía que estaban, se quedaba o se manifestaba en la tumba en forma de serpiente. Y es curioso cómo aquí tenemos, por ejemplo, en la representación del Arario de la Casa de los Reti en Pompeya, tenemos precisamente aquí, se ve cómo representan en los lararios, siempre se representa el alma de los difuntos en forma de serpiente. Esto es lógico porque, vamos, yo así lo he creído entender, porque en las tumbas había un agujerito donde se hacían libaciones de leche y miel, y si uno iba a llevarles a los difuntos flores y además leche y miel, es lógico que si había una serpiente en los alrededores, pues se manifestase y uno dijese: iba, que se me ha parecido el alma de mi padre en forma de serpiente, y te llevas un susto tremendo, ¿no? Eso es lo que le pasa a Eneas en el grito de la parentalia, que efectivamente se aparece el alma de su padre en forma de serpiente, y está constatado que en las fuentes antiguas, por ejemplo Liana, cuenta que la médula espinal de los difuntos se creía que permanecía en la tumba en forma de serpiente, lo cual es una forma de inmortalidad, es una negación de que todo acabase con la muerte. En este rito, que es el que da origen a los ritos que se llaman de la parentalia, directamente es cuando se venera, y además totalmente en serio, a esos espíritus de los antepasados que se consideran las guías de las personas. Es decir, uno a los espíritus no se los toma con superficialidad, hay un respeto con las almas de los antepasados, pero también hay que controlarlos. La religión romana es ritual, es controladora, y lo que se hace es, fíjense ustedes cómo están representadas las almas de los difuntos en el más allá, es decir, con una forma de vida como muy ligera, muy superficial, muy sin fuerza, pero se creía que los difuntos existían en un mundo fuera de lo que es el mundo real, de una forma totalmente material, y que nadie dudaba. Estas fiestas de los muertos, que son la parentalia, se ofrecía violetas porque es una flor que se creía que se ofrecía también a Atis, que es uno de los dioses que muere y resucita en lo que se llaman las religiones mistéricas, y había que controlar a esos espíritus familiares. Lo hacía el padre de familia en unos ritos en los cuales, sin mirar atrás, es muy curioso ese concepto de no mirar atrás por si acaso ves a los difuntos, tiraba habas porque se creía que las habas llevaban el germen de nueva vida y que no se podían comer las habas. Los pitagóricos lo tenían totalmente prohibido porque se creía que eran almas de difuntos que, si se sembraban, iban a nacer niños o iban a nacer almas. En Cumas es uno de los lugares en los que se entraba al mundo de los muertos, es decir, por el Hades tenía unas puertas que se manifiestan, luego se los enseñaré. En los sarcófagos romanos se creía que esas almas de los muertos
salían del mundo del infierno o del más allá por dos puertas, una era de marfil y otra era de cuerno, y por ellas salían también los sueños, que eran los que traían las premoniciones a los vivos que realizaban los ritos adivinatorios que se hacían pues en estos sitios o en otros que se llaman necromanteria. El necromanterio de Éfira es un sitio fascinante. Se ha excavado hace, hacia 1950 o 1960, se conocía por las citas, y lo que tienen ustedes es una cripta subterránea, y lo que están viendo aquí es unas bóvedas que pertenecen al siglo VI-VII a.C., y esto es sangre de animales sacrificados totalmente solidificada. Es decir, los que estaban haciendo al excavar el necromanterio de Éfira es excavar y sacar sangre de animales sacrificados. Encima estaba sacralizado, se había construido una iglesia, y lo que al echar mano de las fuentes y pensar, bueno, pues ya que dicen que aquí hay un necromanterium, vamos a excavar, escribió Dacare Sotiria y encontraron esta entrada al mundo de los muertos, que pone los pelos de punta, porque, claro, la entrada es el mundo de lo desconocido, pero no solamente la entrada de los vivos al mundo de los muertos, sino que es la entrada de los muertos al mundo de la salida de los muertos al mundo de los vivos, y siempre tienen que ser unos fantasmas controlados de alguna forma para que no te hagan alguna perrería, porque suelen tener, como estos, ser bailones o tener bastante buen humor y meter algún susto que otro. Este es el mapa del Hades, es decir, es muy curioso porque el río del Aqueronte existe, la laguna Estigia existe, el río Cocito y el Trefaón existe directamente, y ahí está la publicación, y está directamente en un lugar de la parte oeste de Grecia. Es decir, que lo que hacen los antiguos griegos es mitificar una serie de lugares que los tienen aquí ustedes perfectamente. Tienen el Palacio de Hades, tienes el río del Leteo, que son las aguas del río que los difuntos beben para olvidar toda la vida pasada, solamente pueden recobrar el recuerdo de esa vida terrenal cuando se les invoca y se les da la sangre de esos sacrificios. Y ya han visto que aquí está el Palacio de Proserpina, es decir, que es una cosa que en el imaginario griego se creía completamente real. Tienen más el mapa del Hades según Virgilio. Aquí tienen la entrada con los campos flégeos, es un campo totalmente volcánico. Aquí tienen precisamente donde está el Vesubio, precisamente aquí. Es decir, que para griegos y romanos la entrada al mundo de los muertos está pues en uno en Cumas y en otro en los diferentes necromanterios que hay a lo largo de lo que es el mundo griego. ¿Cómo se hacía este rito de las Lemurias? Con una serie de ritos que a mí me llama la atención, porque se encuentran también en todas las religiones, que es sobre todo con el ruido, para espantar a los espíritus. Se les espanta con el ruido, y también se les hace resucitar, por ejemplo, a los dioses antiguos, a Osiris se le hace resucitar con el sonido del sistro, es el sonido mágico. También lo he encontrado en la India en algunos ritos que son indoeuropeos, y por tanto hay muchas cosas de la India que tienen mucho parecido con los cultos de griegos y romanos. Y ven ustedes que también el chamán, el tambor chamánico, lo utilizan los chamanes para entrar en el trance estático y ponerse en contacto pues con los espíritus del más allá. Voy a seguir pasando de los lémures y las lemurias porque es algo que me fascina, y vemos cómo esta fiesta de los muertos, que es el Samaín entre los celtas, se sigue Imboló, que es la fiesta de los difuntos, está por ejemplo
la Santa Compañía Gallega, es decir, que no hay por qué desechar esa creencia en los difuntos y que en un momento determinado esos espíritus de los antepasados salen a acompañarnos y hay que hacer los ritos que son la transposición cristiana, sería el aplacar a esos espíritus de los muertos pues con las ofrendas, como para decirles no os olvidamos, pero por favor dejarnos un poquito quietos, y por eso hay que aplacarlos o enterrarlos de una manera digna. ¿Cómo salen los espíritus de los muertos? Por unas puertas que a veces aparecen, como veremos en los sarcófagos que les enseñaré luego, pero lo que a mí me extraña y lo que me parece muy curioso es que estos fantasmas no son propios de la civilización clásica grecorromana, sino que ya los encontramos entre los sumerios, en la primera civilización que conocemos, y les invito a que vayan a ver la exposición de los romanos que está en la Caixa, porque es fabulosa la exposición de los sumerios. Y se hablaba ya, por ejemplo, hacia el 2700 a.C., se habla en el poema de Gilgamesh del fantasma de Enkidu que se aparece al héroe mítico Gilgamesh. Es decir, que se constata la existencia de estos fantasmas en el principio de la civilización sumeria, que es la civilización más antigua que conocemos. Aquí tienen más fantasmas, más serpientes en las tumbas, y como llama la atención que se suelen aparecer en sueños. Uno puede tener un sueño espontáneo o puede tener un sueño inducido, que se solía hacer en los santuarios, sobre todo en el santuario de Esculapio. Y hay una cosa muy curiosa, por eso me he traído, y a tenor de lo que hablaba Juanjo, de los fenómenos de las casas encantadas, que es un fantasma con cadenas pegando saltos, que ya no es propio de nuestra civilización ni es un invento moderno, sino que ya se habla de un fantasma de una casa encantada, y que se había presentado un fantasma con cadenas, no un fantasma con sábana, que no lo ha encontrado en las fuentes antiguas, pero que Plinio el Joven sí habla de que en Atenas había una casa espaciosa, y que en esa casa se escuchó un estrépito de cadenas y que apareció un anciano consumido por la flacura, es decir, una persona muy, muy delgada y con signos de podredumbre, que tenía un cabello erizado, que tenía la barba larga y que llevaba grilletes en los pies. Entonces el problema es que causaba el temor, era un clásico fantasma, pues como los que ha hablado Juanjo Sánchez Oro, y que el precio de la casa bajó, nadie la quería comprar, entonces llegó a Tendedoro y dijo, uy, pues qué bien, qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo, voy corriendo, ¿no? El caso es que era un muerto mal enterrado, llegaron, lo enterraron bien, el fantasma se fue, pero lo más divertido fue que a Tendedoro no le hizo ni caso y el fantasma se enfadó y dijo, oye, que me hagas caso, que es que estoy mal enterrado y entiérrame, ¿no? Bueno, el caso es que más o menos este sería un hippie moderno con esa pinta de señor enfadado, ¿no? Y estas son las famosas tabeladas de las que les he hablado, que son las tablillas de maldición que se ponen en las tumbas. También habla Luciano de Samosata y habla de esos fantasmas, de que los controlaban y de que los utilizaban, y que Plauto también habla, es decir, que aparecen desde los sumerios a lo que son las fuentes griegas y latinas, se hablan de fantasmas como cosas bastante reales, y esta será la moneda de las que les he estado hablando bastantes, que a veces he hablado de que es un amuleto y otras veces que es la moneda para pagar a Caronte. Y en cambio, por ejemplo, Plutarco es muy escéptico, es decir, el fenómeno del escepticismo con relación a los fantasmas ya se da en el mundo antiguo también, hay gente que no cree en ellos, pero que normalmente
se habla sobre todo de los fantasmas en el mundo de los sueños, y hay un fenómeno que es el de la oniromancia, es decir, la adivinación por los fantasmas que se aparecen en sueños. Y desde luego se busca la curación por los sueños, es decir, en los santuarios del dios Asclepio, que es el dios de la medicina, se induce al sueño posiblemente con drogas. Los enfermos dormían en estos sanatorios y el dios o la serpiente se les aparecían en sueños, les daban una fórmula o les decían ciertas palabras que luego los sacerdotes interpretaban y los enfermos encontraban la curación. Era un hecho real que el dios les curaba en sueños, o por lo menos les daba la fórmula para sanar. Y tenemos también, por ejemplo, Plutarco, que cuenta el fantasma de una señora que se aparecía barriendo y que fue un fantasma premonitorio porque a los pocos días, pues el niño de la casa se cayó desde el tejado y se murió, es decir, que era un fantasma que anunciaba la muerte del pequeño. El fantasma de Samuel, que se aparece en Saúl, es algo muy conocido en la Biblia. Es la necromancia, es nuevamente hablar de lo que es la llamada a los espíritus de las muertas para que resuelvan ciertos problemas. Y por ejemplo el fantasma de Augusto, que fue, se dice, envenenado por Livia, o el de Tiberio, que también pudo ser asesinado porque era un pesado y a nadie le aguantaba, pues que aparecen en las leyendas romanas. Y luego el caso que me interesa que conozcan, por si no me da tiempo a contarles más, que es primero el de una viuda, que es la diosa Dido de Cartago, cuyo marido fue asesinado y se le apareció en sueños para decirle: vete, que lo tienes muy mal, ahí tenemos muchos enemigos, y le reveló dónde estaba un tesoro. Con lo cual, en los orígenes de la existencia o de la fundación de Cartago, que es la gran enemiga de Roma, tenemos la aparición del fantasma de Siqueo, que es el rey, el marido de Dido. Y luego tenemos esta lápida, que si alguna vez van al Museo de Santander, les recomiendo que se vayan. Yo no sabía que estaba expuesta, me he pasado muchos años buscándola y finalmente la encontré y está expuesta en el Museo de Santander, y es el único fantasma que yo reconozco que está representado. Obviamente no está representado con sábana, es un señor desnudo con un gran falo, por lo cual yo he interpretado que es un fantasma apotropaico. Ya saben ustedes que los antiguos utilizan el amuleto en forma de falo, que es el fascinum, y que posiblemente se haya puesto para controlar al fantasma. Y lo que llama, este es el objeto de uno de mis últimos artículos, y llama la atención porque Sitonio lo que dice es que directamente Noelia, que es la difunta, la mujer, Neoria Habita, que es la que hace la dedicación al marido, hace la dedicación porque le vio con sus propios ojos, es decir, que lo que ya no sabes es si le vio soñando o le vio porque el fantasma desnudo del marido se le apareció y le resolvió un problema que podía ser un problema que la mujer no dice a qué problema se refiere en esta inscripción que está en el Museo de Santander. Y luego tenemos, a propósito de Maduro y Chávez, que ahora se ha aparecido teóricamente en forma de pajarito, me encontré con la utilización del fantasma de una reina asiria precisamente para nombrar rey a su hijo, que es el famoso Asurbanipal. Era un rey intelectual, era experto adivinador, era experto también en artes magias, y parece ser que la abuela, que era Nakia Zaputu, quería que heredase el trono del rey Asarhadón su nieto Asurbanipal. Para ello, pues utilizó la influencia que tenía una reina que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Esarramat, efectivamente, pero muere la reina. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan directamente sin la influencia de la reina viva y lo que hacen es inventarse el fantasma de la reina. ¿Qué es lo que pasa? Que
ha aparecido la tablilla. Es decir, yo nunca hablo si no tengo la fuente, que es en lo que me baso para hablar de fantasmas. Yo nunca hablo de esto, lo otro, lo demás allá, sino que digo, mire usted, las fuentes antiguas me hablan de esto. Y entonces lo que hacen es que dicen, Asur, que son los dioses, Asur y Shamash me ordenaron que fuese el príncipe heredero de Asirio por ella y por orden suya, la reina muerta. Y esto es una manipulación política, porque claro, supongo que, no lo sé, no sé si se aparecería el fantasma o no, como el fantasma de Chas. Y efectivamente el príncipe Asurbanipal desplazó a los dos hermanos y fue nombrado rey de Asiria. Y finalmente, para que puedan ustedes preguntarme lo que quieran, para tener pues 10 minutos o 15 minutos, hablaré de esas puertas que son las puertas de las que les hablaba, por las que salen los sueños buenos o malos, los fantasmas buenos o malos de los difuntos, y como el fantasma de Cintia, que lo utiliza Propercio para hablar del amor inmortal, y dice, los males existen y la muerte no es el final, y la pálida sombra escapa triunfante de la hoguera. Cintia, enterrada hace poco al borde del camino, se me ha aparecido inclinándose sobre mi lecho, mientras el sueño me adormecía recordando su amor, y lloraba reinando sobre un frío lecho. Tenía los mismos cabellos que cuando vivía, los mismos ojos y el vestido ligeramente chamuscado por el fuego. Llevaba el anillo de esmeralda que llevaba normalmente cuando vivía, y el agua del leteo había hecho palidecer sus labios, es decir, había olvidado parte de casi toda su vida terrenal. Y es muy curioso cómo este fantasma enamorado luego es recogido por Francisco de Quevedo en lo que se considera el soneto más bello de amor de la literatura española, que termina diciendo, hablando de lo que es mis huesos perderán médulas perderán nuestro cuidado, polvo serán, más polvo enamorado. Y lo dice ya Propercio cuando dice, no desprecies los sueños que llegan a las puertas piadosas, porque cuando los sueños son piadosos tienen importancia, y los sueños tienen muchísima importancia, y además el amor como ese fantasma enamorado y como los mismos fantasmas es inmortal. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues Ana María Vázquez Ois, ¿qué? ¿Me equivocaba o no en mis dotes adivinatorias cuando decía que iba a ser una gran ponencia? ¿A que no? Bueno, termino con fantasmas, ¿sí? Que es muy divertido. A mí es que son temas que me encantan. Y bueno, pues no sé si podemos encender las luces, Miguel. Las luces que tienes ahí. Ahí va. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta? Espero que muchas. Dime. ¿Juanjo? Bueno, felicidades por la charla, por el contenido y por la forma de exponerlo. Te quería preguntar, porque claro, observo un contraste entre lo que he estado yo mirando antes del siglo XX, la manera en la que se relacionan con lo sobrenatural, en los fantasmas, los ruidos, que siempre provoca una situación de descontrol, y lo que hay en el mundo antiguo, que es un poco todo lo contrario, es decir, está perfectamente encauzado, me da esa impresión, tienen como vías de comunicación, hay rituales. ¿Es esto cierto? Es decir, no hay tanto pánico, ¿no? De los fantasmas como encontramos un poco en la España contemporánea. No, por eso te digo que le quise dar a esto el nombre de un mundo muy real, ¿no? Es decir, un fantasma es una cosa total y absolutamente normal. Entonces tienes que acostumbrarte a tener fantasmas en tu vida cotidiana, ¿no? Pero es que a mí lo que me llama la atención es, hablando un poco también de lo que tú decías, de que parece ser que el mundo de los espíritus está capitalizado porque son las creencias religiosas y lo que son. Es decir, yo no puedo hablar del fantasma santo, pero sí puedo hablar del Espíritu Santo. Una vez que me preguntó alguien, oye, ¿y tú crees en fantasmas? Digo, ¿tú crees en Dios? Pues en Dios no lo veo, y a veces creo, a veces no.
Eso ya forma parte de lo que es mis creencias personales, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de ángeles y no hablamos de espíritus de los muertos que se manifiestan? Es que es lo mismo, son las lamastu o son los espíritus de la vegetación. Es una cosa que para el mundo antiguo era una cosa tan normal como la vida misma. Y ponían a los muertos de la familia, pues los tenían allí. Yo tengo el altar de los manes familiares, yo lo tengo en mi casa. Yo paso y saludo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, con una naturalidad total y absoluta. Y no tenemos por qué tenerlos miedo si, digamos, son muertos buenos. El problema es cuando uno tiene pues un problema de conciencia y encuentras que ese fantasma pues te tira del pelo, o se producen los fenómenos raros que serían los fantasmas no controlados o los fantasmas mal enterrados, digamos, ¿no? Por eso me llamaba la atención cuando les contaba a ustedes que les enterraban con una mano cortada para que no les hagan perrerías, ¿no? Pero el fantasma es una cosa totalmente real, igual que son los ángeles. A mí, si un ángel es un espíritu, ¿por qué porra no voy a decir yo que es un fantasma? Bueno, un ángel, es que no lo puedo entender. Por eso repito que es que para mí lo que se habla en las fuentes antiguas, una cosa que se ve en sueños a un familiar y que tú te acuerdas de ese familiar, dices, ¿y si se me ha presentado y yo lo he visto en un ensueño? Pues la verdad es que no lo sé. Estoy aquí para que especialistas me lo expliquen. Esta tarde. Hola, buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta, porque siempre que hablan tanto de las fuentes antiguas como quizás de las modernas, no sé si por la perspectiva que tenemos actual, cuando se habla de magos, brujos, chamanes, siempre se les da un aspecto negativo, encargados de hacer maldiciones, pero no se habla de esa función de mediación que tenían con el mundo espiritual y por tanto también la labor positiva que tenían, porque eran los que mediaban, los que trataban precisamente con esas entidades que posiblemente estaban disconformes por el tratamiento que se les había dado en vida. Y haciendo una analogía con el medio actual, si nosotros ahora estudiáramos las fuentes que podemos tener de información, lo único que vemos es que el mundo es un desastre, porque no vemos nada más que noticias negativas, no vemos todas las positivas. Quizás en el mundo antiguo también los escritos no estaban sesgados solo por lo que pudiera ser negativo. Vamos a ver, yo por lo que sé, la religión romana era total y absolutamente un rito y era controlar. Es decir, era totalmente lo que se llama magia. Un rito, el matrimonio es un rito y es un acto de magia. Lo que pasa es que se ha tendido, creo y pienso y supongo, que no lo sé, que a llamar magia todo lo negativo, como tú dices, y a la magia positiva se le llama religión. Que lo que hizo la Iglesia Católica al cristianismo es utilizar oficialmente esa magia que utilizaban los sacerdotes paganos, llamándole magia positiva, y llamar negativo a todo lo que entendía que era un culto precristiano. Pero por ejemplo en Roma tú no podías sacar al ejército si no hacías un rito de consultar los auspicios. Y ahora mismo una inauguración de un edificio o el cortar la cinta para entrar por primera vez en un edificio, la inauguración es un rito mágico que es directamente consultar a Dios o a los espíritus para ver si está de acuerdo y para que protejan ese edificio. Es decir, que la cuestión peyorativa es simplemente una cuestión de conceptos. Para mí la magia es buena, incluso hay magia teóricamente mala que llamas a los muertos para que hagan cosas buenas, que sería la necromancia, ¿no? Que cuando llamas a un muerto por un rito de necromancia, que se entiende que es magia negra, para que te dé unas indicaciones para encontrar un camino o para ayudarte a solucionar una situación familiar, eso es un rito totalmente negativo porque molestas al muerto, que eso es una cosa que siempre se ha dicho, a los muertos no hay que molestarles, pobrecillos, ya han vivido, y los muertos normalmente cuando se les llama o se les concita, normalmente no quieren, es decir, se rebelan a volver a sufrir las penurias de lo que es la vida terrenal. Y por eso los magos tienen que obligarles, por eso se habla de magia mala, pero vamos, el vudú directamente es la magia a distancia
y es utilizar a esos difuntos resentidos que lo que quieren es pasar la laguna Estigia, conseguir el olvido y dejar de tener esa existencia terrenal, que al fin y al cabo es una faena, porque tenemos dolores, somos viejos, en fin. El vivir no es una cosa buena, es mejor la muerte, y sobre todo en el mundo de los bienaventurados, es lo que se creía. Pero vamos, que la magia buena, repito, el poner la televisión es un acto de magia para mí, porque es el espejito mágico de Blancanieves. O el ábrete sésamo, son las palabras mágicas. Es decir, estamos en un mundo de magia que se ha pretendido darle una connotación negativa, no sé por qué. Yo desde luego no. Yo cuando veo algún fantasma digo, trátame bien, que te haga un exorcismo. ¿No se os ha caído alguna vez una cosa y dices, uy, están los fantasmas de revueltos hoy? El que no me dejaba hablar antes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Estamos hablando de creencias generales en todas las sociedades antiguas, en toda la sociedad, quiero decir, todas las clases sociales, o existían diferencias entre la clase más culta, más formada en filosofía, en saberes clásicos, y las clases más populares. ¿O existía diferencia entre las creencias que había en la ciudad y los habitantes del pago, del campo? No, vamos a ver, el culto a los espíritus de los antepasados era de pueblo, de ciudad, de gente ilustrada y de gente que no tiene creencias, es que es connatural. Vamos a ver, el rito del matrimonio, se casan los ricos, los pobres, los medianos, los listos y los tontos, y es un rito, no tiene nada que ver. Es decir, se ha intentado priorizar y darle esa connotación negativa y decir que eso era la superstición de clases con poca cultura. Yo creo que la muestra de lo que estamos aquí, profesores de universidad, que hablamos de estos temas, es que no son cosas que no podamos creer en ellas o en esa utilización, personas que tenemos una cierta cultura. No son cosas que sean cosas de pueblo simplemente. Pues yo creo que a lo mejor en los pueblos pues la gente está más en contacto con esos fenómenos de la naturaleza, y yo recuerdo de las historias de difuntos, de muertos, de adivinaciones y de aparecidos que se encontraban pues hace 60 años cuando no teníamos televisión, ¿no? Y se hablaba, pues, pero vamos, en los pueblos que yo conozco de la provincia de Cuenca, de los aparecidos, pero perfectamente, porque cualquiera iba al camino del cementerio la noche de difuntos, yo no. Pa' por sí, como decía Juanjo. Hola, buenos días. Hola. Mire, quisiera preguntarme sobre si sabe algo acerca del gigante Balikligol. ¿De? El gigante Balikligol, que fue encontrado en Göbekli Tepe, que no lo conoce. Es un santuario religioso, santuario que fue encontrado en Turquía y que lo datan del... el de Göbekli Tepe. Sí, quizás lo he nombrado mal, Göbekli Tepe, sí. Claro. Disculpe. Si sé algo de qué. Y sí, acerca del gigante Balikligol, que dicen que es la estatua más antigua, que data de 10.000 años antes de nuestra era. No sé si... No, yo conozco de Göbekli Tepe, conozco las excavaciones, pero muy poquito. Y conozco una serie, pero de gigantes, si es que me da lo mismo. Gigante de Balikligol. Bueno, te puedo hablar de los cultos prehistóricos, todos los que quieras y más, pero que para mí no me sorprende nada. Porque siempre llego a la conclusión de que ignoramos el 99% de lo que pasaba en el mundo antiguo. A mí el día que aparezca un gigante y que haya 14 razas, o que por fin aparezcan los extraterrestres, pues dices, pues vale. ¿Me explico? Sí. Es decir, el problema de estar abierto y de tener haber visto tantísimas hipótesis que han caído y que yo he hecho muchas hipótesis de trabajo que luego me he encontrado por ahí en formas de teoría, pues te das cuenta que las hipótesis no son inamovibles y que vamos haciendo la cultura conforme van apareciendo las fuentes arqueológicas, que van cambiando todo lo que sabíamos antes. Por eso yo, cuando me dicen, ¿usted qué cree en los ovnis? Digo, qué ilusión, ¿dónde están? Ya han aparecido, ya han venido, ojalá, ¿no?
Pero mientras no aparezcan, pues claro, no creo en ello, ¿no? Como tampoco creo que aparezca Superman o que exista el Quijote. Y otro apunte, ¿por qué no se nombra en la protohistoria y si se nombra Catatpuyú o Harmon? Vamos a ver, no es que se nombre o no se nombre. Como civilización perecida. Vamos a ver, el problema es que primero se excava, luego se publica, luego se lleva a congresos, luego se admite o no, y luego al cabo de 20 o 30 años pasa a los manuales y al cabo de otros 30 o 40 llega a los aficionados. Entonces, de Göbekli Tepe, que tendrá como mucho 10 o 12 años, pues le falta 40 años para que se estudie y se incorpore y se cambie todo. Tenga usted en cuenta que usted está hablando con una revolucionaria en estos momentos que me he cargado los orígenes de la escritura. Un día de estos me queman, pues espero que no, porque no llegue todavía a ese quemado, ¿no? Pero la investigación va muy por delante de lo que llega pues, a internet o a cualquier manual. Muchas gracias, ha sido un placer conocerla. Gracias, igualmente. Primero las mujeres. Hola, yo quería preguntar para usted personalmente qué significa un fantasma, una convolución de energía, algo de una dimensión paralela, o es simplemente nuestro juego de la mente para poder afrontar la realidad. No tengo ni idea. Yo lo que les traigo es directamente lo que dice la Real Academia Española. Es decir, hay 8 acepciones de fantasma. Que no tengo ni idea. Repito, es decir, para mí un fantasma es una cosa con cadenas que se aparece. Pero, hablando totalmente en serio, siempre, cuando yo he hecho los cursos de magia y religión en el mundo antiguo, siempre me refugio en las fuentes para quitarme el embolado de tener que contestar. He llevado a profesores de mecánica cuántica y siempre me dicen, uy, todo lo que dices tú, yo tengo cosas muchísimas más de ciencia ficción y todo lo que tú dices, ¿no? Luego he colaborado con médicos, como vamos a hacer mañana, y se dice que hay otra realidad, es decir, la existencia de mundos intermedios puede existir, pues muy bien, pero repito, yo nunca he visto ninguna. Entonces sí me gustaría, yo creo que puede haber esas cosas intermedias a lo que llamamos fantasmas, que te mueven las cosas, que te tiran las cosas, que hay fenómenos, pero si el fenómeno está, algo existe. Pero yo la verdad que no he tenido, siempre lo he dicho, la suerte de haber conocido nada para podérselo contar. Ya quisiera yo haber visto un extraterrestre o haber visto un fenómeno posterior o haber visto un fantasma, pero es que no he visto ninguno. El día que lo conozca, no se preocupen ustedes que lo veo. Lo único que he tenido es en Petra unas fotos que me sacaron, he estado en el santuario varias veces y dije sacarme diapositivas, y entonces yo siempre que voy a un santuario antiguo, por sí, yo siempre hago una libación porque creo en que ha habido una energía que es el sufrimiento, la creencia de las personas que se ha acumulado. Y si Einstein, me parece que es el de lo de la energía, ni se crea ni se destruye, pues sigue existiendo, cualquier sufrimiento, cualquier creencia, cualquier energía sigue existiendo, ¿no? Entonces hice unas pruebas, dije yo voy a hacer una libación, hacerme la foto, y entonces en las diapositivas hay una seriación y se ve detrás de mí una columna de luz que alguien las publicó y me dijo, no, el texto lo escribo yo, no digas que he visto un fantasma. Hay algo, ¿qué hay? Azul, que diría un clásico, ¿no? Pero yo constaté eso y dije, qué bonito, hay una columna de luz en los lugares altos en Petra, pero nada más, ¿eh? Sueños, pues yo creo que los tenemos todos, pero yo tengo constatado por una inscripción latina que tienen ustedes en el Museo de Santander, que esa señora dice, vi a mi marido, lo vi como lo represento y me ayudó, y por eso lo pongo en su inscripción en su lápida funeraria. Con lo cual me remito a las fuentes antiguas porque esta señora vio lo que vio. Lo demás no puedo decir nada más. Bueno, pues un fortísimo aplauso para Ana María Vázquez Ois.
Bueno, yo creo que realmente interesante, ¿no? Tanto lo que dicen las fuentes antiguas como, por supuesto, lo que dice Ana María Vázquez Ois, ¿no? A este respecto. Vamos a dar 10 minutos de descanso y luego vendrá alguien que está empezando en esto de la historia, un chaval desconocido, que seguramente muchos de ustedes pues no sabrán ni quién es, y tenemos que dar una oportunidad en estas jornadas, como es Antonio Piñero. Bueno, yo creo que se me entiende la ironía. El gran Antonio Piñero, aquí en 10 minutos, yo pues ustedes no me perdía ni un solo minuto de lo que tenga que decir en estas primeras jornadas solidarias de parapsicología. Os recuerdo que tenéis aquí a mi izquierda varios libros de otros mundos, pero están en este, la obra benéfica que saca Dimensión Límite con Sidonia, por si alguien quiere adquirirla, ¿vale? Hasta ahora. La gata, coño.